Ok, entonces comenzamos con este maravilloso tema, el principio creador escrito dentro de ti. Esto está en tu mano y son las palabras eternas. Mis hermanos, aquí viene una dimensión de pensamiento sin igual. Les anuncio que si venían buscando respuestas, llegó el momento oportuno. ¿Por qué? No tanto porque yo se las dé, sino porque el mismo texto en sí nos las da. Vamos a empezar primeramente comprendiendo que si está escrito dentro de mí, tenemos que preguntarnos, ¿en dónde? ¿En la mente? ¿En el corazón? ¿En dónde será? Y me hace referencia a la cita bíblica que dice, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Miren que todo va concordando. Ciertamente a los profetas y a los discípulos de completa y total aplicación para la vida cotidiana. Yo antes pensaba que el Nuevo Testamento era como el manual para aprender a vivir. Hoy pienso que no solo el Nuevo Testamento, sino los evangelios que se le conoce como apócrifos, porque muchos de ellos cuentan la historia de la humanidad, retoman desde la caída hasta su levantar, y cómo esta misma comprende y puede aplicar el principio de la mutación, entendiéndose que la mutación es ese cambio interior de pensamiento, de forma de proceder. Y como todo tiene un principio, vamos a leer. Este fragmento viene en concordancia y continuidad con un libro que se llama La Gran Memoria RAM 1. Por eso hace referencia a un personaje de nombre Sariel. ¿Listo? Y El arado del espíritu es el título de ese libro. De hecho, se los voy a mostrar para que, si en algún momento tenemos la oportunidad, se les pueda compartir. Es este. Ay, no se puede ver. Bueno, más tarde se los muestro cuando quite el fondo. O mando una foto y ya en el chat se comparte. Bueno, dice, con Sariel, en el arado del espíritu, aprendí que la vida se origina en el pensamiento. Notemos cómo aquí habla en primera persona, quien está narrando. Al principio pareciera una historia como sacada de un cuento o algo fantástico, sobrenatural, pero ciertamente es alguien que nos trajo el conocimiento y que le fue revelado todo esto. Digámoslo así, le proyectaron todo el panorama de la historia de la vida en la Tierra y él no lo vino a escribir, a relatar en estas maravillosas obras. Memoria RAM 1, 2 y 3, de las cuales esta es la referencia en la 1. El arado del espíritu aprendí que la vida se origina en el pensamiento. Primera clave. Antes que cualquier cosa se pueda manifestar. Y conocía que debemos tener cuidado con él. ¿Con qué? Con el pensamiento. Pensando con cohesión para ser creadores de la realidad. La verdad que se integra a la fuerza que rige este mundo. Y aquí me voy a detener porque si leo de corrido, pues tal vez no se pueda comprender. Y es muy importante tomar en cuenta esto, mis hermanos. ¿Qué tipo de pensamiento tengo o he tenido o tuve para tener la vida que tengo? Valga la redundancia. Muchas veces se culpa o se culpaba a Dios o a las situaciones externas del sufrimiento de uno, o de que carezco de algo o no he obtenido algo que quiero, sea felicidad, sea materia, lo que sea. Aquí no vamos a distinguir entre uno y el otro porque al fin y al cabo el pensamiento manifiesta la creación y la creación muchas veces tiene que ser palpable. En ese orden de ideas, podemos notar que el mundo vive en constante sufrimiento. Pero yo me preguntaría por qué. Aquí está una respuesta. Es que Sariel, este hombre de las estrellas, que le habló a el narrador de la historia del libro,
le advierte que hay que tener cuidado con el pensamiento, porque siendo creador va a obedecer, digámoslo así, al impulso que trae. Si el impulso es odio, desconfianza, baja autoestima, que no creo en mí mismo, pues entonces la creación va a ser eso, va a ser algo relacionado a ese pensamiento o a ese impulso. Cosa contraria, si yo dedico a cuidar mis pensamientos, por más difícil que sea o parezca, empiezo a reemplazar esas memorias. Voy a poner un ejemplo. Uno se inscribe a un deporte, el que sea, pero tiene un profesor que le carga la mano y siempre le dice que está mal, que no puede, que está horrible. Cuando un niño o un adolescente no tiene la capacidad, ni el discernimiento, ni la educación para rechazar ciertas cosas, pues él piensa que su general, su entrenador o lo que sea, tiene toda la razón y no va a rechazar eso porque a lo mejor tiene presión social o familiar. Pues porque alguien le metió la idea de que tiene que ser el mejor en la clase o en el deporte. Pero ¿qué pasa? Que si constantemente recibe esas palabras y él mismo las repite dentro de sí, eso le va a generar un mecanismo de insatisfacción constante y de comparación. Y ahí es donde se cuarta el principio creador. Es que los soles no se comparan entre sí. Ellos no están envidiándose la luz que emite uno con el otro. Pues ellos simplemente están en cohesión, en armonía y continúan creando. Si lo llevamos a la condición en la que estamos, imagínense cómo ha de pensar el gran porcentaje de la humanidad que vive en constante sufrimiento, que constantemente la pasan mal o que tienen condiciones que pues son lamentables, pero que en algún momento uno se pregunta por qué están así, o ellos mismos dirían, pero ¿por qué a mí? Aquí hay grandes respuestas a eso. Es que el pensamiento es ese principio del cual podemos arrancar. Si mi vida en este momento, por poner un ejemplo, no es la que quiero, entonces, ¿qué debo de hacer? Empezar a generar esos pensamientos para cambiar esa condición en la que estoy y para sentirme mejor, porque eso es algo como consecuencia, que si hoy estoy bien, eso no significa que no pueda estar mejor mañana. Digámoslo así, si hay una conformidad con la ley, ¿sí? En cuanto a las cosas que yo no puedo cambiar de la creación, de la naturaleza, de las cosas, pero se ha dicho que el hombre es la ley, principio de todo, y que se merece todo. Siendo ese el orden de ideas, ¿por qué el mundo vive en miseria? ¿Por qué hay gente en África sufriendo y en otros lugares del mundo? Seguramente porque hay una fuerza tenebrosa que incide sobre esto, que vamos a hablar más adelante de eso. Continuemos el relato entonces, dice que la verdad que se integra a la fuerza que rige este mundo, o sea que lo que existe ha sido producido por una cosa incorpórea, en este caso, un pensamiento, ciertamente, o varios pensamientos. Dice, esto leí en la nave de Sariel. Entonces escribí dentro de mi conciencia estas palabras eternas y quedaron en mi corazón como sentido y cifrado de reflexión de los 5 destellos de Dairetai. El yo soy, la unidad que implosionando en mi alma me habló como el verbo eterno, sin nombre y sin fin, diciendo, está escrito que ninguno pudo manifestarse de cuantos creyeron en la salvación, si no hubiera aparecido el libro de mutación. Por este motivo, el compasivo, fiel Jesús, aceptó con paciencia los sufrimientos hasta que tomó este libro, puesto que se sabe que su muerte es vida para muchos. Del mismo modo que en un testamento se ocultan antes de abrirse los bienes del fallecido, así sucede con la totalidad que permanece en la muerte. En tanto el sinfín era invisible, siendo un ser engendrado por sí mismo, por su propio efecto del que provienen las eternidades.
Wow, demasiadas ideas en un párrafo, ¿verdad? Entonces vamos por partes. Y como el dermatólogo, ¿no? Directo al grano. Bien, nos está hablando de una condición que aún Jesús hizo el proceso de mutación. Aquí lo maneja como libro de mutación, que ciertamente es un mecanismo, ¿sale? Dice que por ese motivo él aceptó con paciencia sus sufrimientos, sabiendo de antemano que iba a ser crucificado, pero comprendiendo que en la muerte estaba la resurrección, o sea, la muerte de ese modelo, porque él nos vino a modelar lo que le hacen al hombre terrestre, porque ciertamente él, si hubiera querido, destruía a todos los que lo estaban maltratando, con una palabra o con una orden, hubiera podido destruirlos a todos. Pero su justicia radica en eso, en que él vino a cumplir un propósito claro, ¿no? Y tal vez incluía eso, el sufrir eso para mostrarle a la humanidad la verdad en la que se está viviendo hasta el día de hoy incluso. Entonces, cuando comprendemos esta parte, pues nos llama la atención ciertamente, ¿no? Porque dice que la resurrección viene de la muerte. O sea, ¿la muerte a qué? Vendría siendo la pregunta. Tal vez a los malos hábitos, a una condición de vida que yo llevaba, un estilo que no me conviene, que no me gusta o que simplemente me trae mucho sufrimiento. Y bien dice la lógica de la lógica. Así me caerás en más agonías que solo prolongarán tu sufrimiento. Cuando se toman las decisiones correctas o apropiadas, nosotros estamos adelantándonos al futuro porque ciertamente ya sabemos los efectos de esas decisiones porque tal vez ya los habíamos experimentado anteriormente, un sufrimiento previo, y entonces queremos evitar volver a caer en lo mismo. Retomando entonces, dice que así sucede con la totalidad que permanece en la muerte, en tanto el sinfín era invisible. Bueno, veamos en este sentido la totalidad como una persona, por ahora, ¿de acuerdo? Imaginen que la totalidad, bueno, es el nombre de una persona, por decirlo así. Ya les voy a decir por qué. Dice que permanece en la muerte esta totalidad, en tanto el sinfín era invisible, siendo un ser engendrado por sí mismo, por su propio efecto, del que provienen las eternidades. Es que el sinfín, el Padre Eterno, sin nombre y sin fin, pues sí, antes de llamarse Padre Eterno, inominado y sin fin, pues era el Espíritu Virgen invisible. Es decir, nada lo había visto, nadie lo había visto, nada lo había engendrado, sino que se engendró de sí mismo. Parece como redundante y como contradictorio, pero tiene sentido, mis hermanos, por una sencilla razón. Es que si Él es increado, quiere decir que por sí mismo se creó, o sea, dentro de sí mismo, entonces posee la facultad y los poderes para manifestarse. Anteriormente era invisible, pero cuando se reconoció y dijo yo soy, entonces se hizo visible, porque ese yo soy retumbó, digámoslo así, en todas las eternidades e hizo presencia en el vasto universo para que se pudiera conocer que él era. Y entonces las criaturas inferiores a él, o mejor dicho, los que serían después de él, pudiesen conocerlo. Esto es maravilloso porque anteriormente pues no se podía dimensionar así porque pues uno creía que el Padre Eterno era como nos lo habían pintado, ¿no? En las iglesias, un viejito barbado y todo. Entonces, ¿de qué tamaño tendría que ser su barba si fuera así? Una barba eterna, ¿no? Así, toda larga, ¿no? De miles de kilómetros de años luz ahí, su barba, ¿no? Entonces son símbolos, mis hermanos. Imaginen que todo esto es una energía eterna que no acaba porque sigue dando vida a mundos y sistemas solares. Entonces,
ahí es donde tiene sentido. Esta totalidad, el personaje totalidad, que quedamos que le íbamos a llamar así, don totalidad o señor totalidad, permanece en la muerte. ¿Por qué? Porque hasta que el sinfín se hizo invisible, se engendró por sí mismo, su propio efecto y surgieran las eternidades, es decir, los mundos habitados, ¿no? Galaxias, mundos sistémicos, soles, y todo esto logró generar la creación. Esto es infinitamente maravilloso porque miren que en un pequeño párrafo nos está remitiendo al origen de la vida. Y yo recuerdo que en la Biblia, pues está una historia muy insípida sobre el tema de la creación. Y es que resulta que antes de esa creación del Génesis, pues existían miles de acontecimientos anteriores a ese, que por cierto, pues no es totalmente cierto Génesis. Ahí hubo una... Este motivo apareció Jesús. Oh, que nos están mis hermanos. Ah, no, aquí está. ¿Se ve? Por este motivo apareció Jesús, revistió su efecto. Dos condiciones, ciertamente, ¿verdad? La causa, ¿cuál sería? Retomando lo del sinfín. Ah, bueno, la causa es que era invisible. Empezó a existir, se sintió a sí mismo y el efecto es, ¡pum!, apareció, se hizo visible para los demás, para sus creaciones. Ahora dice que Jesús fue clavado en un madero y ahí publicó ese edicto del Padre sobre la muerte. Eso fue una gran enseñanza. Se humilló hasta la muerte porque la vida eterna vive en la resurrección. Y aquí sería la pregunta clave. ¿Pero por qué es que la vida eterna vive en la resurrección? ¿No será que es un mecanismo? O sea que la resurrección, más allá de verlo como, ay, me tengo que morir y es algo catastrófico, algo muy duro, ay, no, qué pesar. ¿No será que la resurrección es el mecanismo de autoperdón y de cambio constante que podemos llevar a cada aspecto de nuestras vidas? Esa sería una pregunta para todos nosotros. Más tarde la responden mis hermanos. Vida eterna vive en la resurrección, la que reviste al ser. ¿El ser de quién? De cada uno. Ella, la resurrección, despoja del gusano los harapos del mundo. Ahí ya está asociando lo que les decía. Ah, esos harapos del mundo, todo lo que ensuciaba el espíritu, todo lo que no me permitía avanzar, los miedos, los traumas, lo que me hicieron creer que era yo, creencias heredadas, patrones mentales adquiridos en la universidad, en la escuela, en cualquier lugar, pero que no obedecen a esa eternidad a la que yo estoy predestinado a llegar y que me la merezco desde el principio porque para eso fui creado. Y sigue. Ella despoja del gusano los harapos del mundo, reviste de incorruptibilidad la carne, la mente y el espíritu. La resurrección. Seguimos hablando de la resurrección. Y ya nadie puede robar el alma inmortal. Ya el resucitado penetra las regiones vacías de los terrores. Atraviesa sobre quienes por olvido ser mariposa están desnudos de luz. Caminan entre luces y tinieblas vestidos de su corazón, el conocimiento de perfección. Y así proclaman a sus discípulos la salvación viviente. Resucitar a los inscritos en el libro de la vida y hacerlos volver a ella. Este es el principio creador inscrito dentro de ti. ¿Cómo les ha parecido? Seguramente maravilloso. Y antes de avanzar a la siguiente,
es importante comprender esto. Dice que cuando ya el resucitado comprende esto, penetra las regiones vacías de los terrores. O sea que los terrores o las tinieblas, digámoslo así, son hordas, sí, espirituales, como entidades, como cosas ahí sin alma. Entonces se estremecen. Y eso me recuerda a un evangelio, el evangelio de José de Arimatea, me parece, en donde relata cómo Jesús bajó a los infiernos. Y es una mecánica similar. O sea que en la medida en que uno va haciendo los cambios, digámosle así, a la resurrección, los cambios necesarios para estar mejor, ¿qué viene, mis hermanos? Las adversidades. Quien se oponga, viene la duda, viene el temor, viene el miedo. Y voy a poner un ejemplo que a mí me sucedió en algún momento y era el temor a perder un trabajo. A veces uno prefiere una cierta estabilidad, pues un pago mensual, quincenal, semanal, como sea, porque lo considera seguro. Pero en el momento en que ya no hay más trabajo o ya no les eres útil, pues ¿qué pasa? Te empiezan a advertir o amenazar y pues uno entra en shock, pues le puede dar miedo porque está esa incertidumbre y qué voy a hacer después. Ahí es donde entra con una precisión matemática y con una asertividad muy precisa esa confianza en uno mismo, aprender a hacer otras cosas, porque esa resurrección me va a llevar a aprender algo nuevo o aprenderlo sin necesidad de esperarme a que me despidan. O si me despidieron y viví una situación muy difícil, bueno, aprender de esa situación y cuando vuelva a tener otro empleo, ahí me preparo porque ya sé que me puede pasar. No confiarme porque al principio me prometan muchas cosas, porque todo cambia sobre la marcha. Las condiciones cambian, los gobiernos cambian condiciones, el exterior cambia y yo tengo que siempre estar o procurar ir un paso adelante a esos cambios para que no me afecten. Por eso es importante esto, mis hermanos, comprender la resurrección como esos mecanismos de cambio que me benefician para yo crecer en el espíritu. Y aquí viene algo importantísimo que es la derrota del error. Muchas veces se le ha llamado pecado y este pecado ha traído mucho sufrimiento al hombre, a la mujer, a la humanidad entera. Y es que muchas de las ocasiones no se nos explica bien qué es eso. Bueno, yo hubiera querido que en la iglesia donde yo asistía antes, hace unos 20 años, me hubieran dicho eso. O que en la universidad hubiera habido una educación de cómo tomar buenas decisiones. ¿Y cuál es el negocio hoy día, no? Mentorías, hay mucha gente que habla en el mundo sobre aprende a hablar correctamente, aprende a hacer esto, aprende nada, sí, y eso está muy bien, no lo critico, sin embargo, hay una condición, es que lógicamente hay que pagar por eso. Y así muchas cosas, digámoslo así, el precio no solo puede ser monetario, sino también el comprometerse, el hacer. Y aquí es donde me quiero enfocar. Esta derrota del error va a consistir más en la decisión y en la determinación, con esa constancia para realizarlo. Continuemos la lectura. Y al leer dentro de la nave esta escritura vi que tal mensaje no era de este tiempo, lo que le estaba enseñando Sariel, ¿no? Al que narra. Así pude ver otra dimensión de las tinieblas en el pasado de mentira. ¿Cómo y cuándo el gusano espiritual se muta a ser mariposa, humano, luz? Por esto, todas las regiones tenebrosas del paraíso, se refiere al paraíso del Edén, se agitaron porque carecían de la estabilidad del verbo. Hablaba la voz. Yo soy frente al bien y el mal, que se desconcertó, ignorando qué hacer para defenderse de su destrucción, pues sabía que llegó el efecto resurrección. Bueno, recordemos
esa fábula del Génesis, del libro del Antiguo Testamento. Y bueno, nos habla de una historia, ¿no? Adán y Eva comieron del fruto prohibido, entonces Dios les dijo que los iba a castigar porque probaron del fruto del bien y del mal. Pues resulta que manera de figura de serpiente, que no es tal cual una serpiente que se arrastra, sino más bien un conocimiento como que era la figura más bien, de una forma que le habló y le dijo, sí, come, claro, y le hizo caso a su esposa. Y ella fue, por ende, quien tuvo la iniciativa. Pero miren cómo estas fuerzas del espíritu se manifiestan a través de las personas, de señales, de figuras, porque claro, quitémonos un poquito ya las cuestiones fantasiosas de los mitos y las leyendas. Es que si hemos leído cosas extraordinarias o fábulas, por decirlo así, el que creó todas las en lo que él quiera, mientras esté vivo también, ¿no? O en una señal en el cielo, o en una señal en la tierra, donde sea. Por eso es importante comprender esto. O sea, el verbo, sí, es una fuerza, tiene sus propias ramificaciones de fuerzas, por decirlo así, o complementos, pero ciertamente es esa fuerza que se manifestó en la conciencia de la mujer que le dio de comer a su marido. Entonces, miren que fue su voz interior, su yo soy, que dijo, no, pues esto no está mal. Y entonces, pues, comió. ¿Y qué pasó? Que las tinieblas se estremecieron porque sabían que ya no se podían defender de su destrucción. ¿Cuál destrucción? Bueno, pues de la mentira que han implantado durante milenios. Recordemos también que el tiempo, pues, se determina para cada cosa. Por ahora, se tiene que permitir, bueno, las leyes de arriba permiten que el mal haga lo que quiera para que después sea arrasado y destruido. Por eso nos llega el conocimiento, para que nosotros tomemos la decisión en dónde queremos ubicarnos. No porque ya sea perfecto de hoy a mañana, sino porque yo tomo las herramientas para mejorar constantemente. ¿Ok? Y esto es muy importante, mis hermanos, reservar esta palabra que tiene más que una definición de diccionario. Constancia es el acto de, que siempre son definiciones huecas y vacías, carecen de espíritu, las definiciones de internet o del diccionario, sino más bien comprender qué es eso. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces el error se afligió, lamentó y vaciló, porque ignoraba todo del todo. Ah, como redundante, ¿verdad? Entonces viene en mayúsculas el todo segundo. Claro, es que el error, o el pecado, o el mal, o las tinieblas, como le queramos llamar, dice que ignoraba absolutamente todo, no tenía conocimiento de este todo que iba a existir, o de lo que está por crearse. E intentó aproximar el conocimiento de vida a la luz, pero ¿qué creen? Eso es su destrucción y la de sus emanaciones paramentales, lo que es vano. Pues no tiene vida adentro, es diferente a la pupa, que antes de ser, rescata su memoria y vive. Por eso les decía anteriormente que cuando empezamos a tomar decisiones diferentes, vemos la necesidad de alejarnos de ciertas amistades que no nos hacían bien. Por ejemplo, si yo me juntaba con amigos, no sé, fumadores, pues yo iba a ser el siguiente. Si, no sé, yo me drogaba, pues entonces algo se estremece dentro de mí, ¿no? Me dice, no, pero sabe muy rica la marihuana, lo que sea. Nunca fumé eso, pero es un ejemplo. Algo se estremece dentro de uno, claro, es eso que sabemos que no está bien y que no es de nosotros, porque se aproxima su destrucción de ese pensamiento que me está incitando
a que otra vez me equivoque, a que otra vez cometa el mismo error. Pero llevémoslo a otras condiciones. Bueno, si soy muy peleonero y me encanta tener la razón siempre, pues también me va a decir, no, pero contéstale, no te dejes, no te dejes. Es que, ¿por qué te vas a dejar si siempre te ataca? Y resulta que muchas de las cosas que nos enseñó Jesús justamente es eso: autocontrol, conocimiento, sabiduría, aplicada en acciones pequeñas que, pues, si hubiera una academia o una universidad que nos explicara de manera espiritual todo esto, considero que habría menos errores en el mundo y no existiría lo que existe. Por eso es que pocos van a recibir este conocimiento en su corazón. Muchos lo van a oír, pero al decir recibir es porque lo quieren hacer. Y ahí radica el trabajo verdadero, mis hermanos. Una cosa es oír, sintonizo algo, lo escucho, me parece chévere, me parece bueno, pero el siguiente nivel, por decirlo así, es ¿qué voy a hacer con esto que he recibido? ¿Cuál es el talento que yo quiero dar con respecto a esto? ¿Cómo lo voy a aplicar en mi casa, con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, incluso con los animales o las plantas? Es un reto. O sea, uno se regocija en el espíritu cuando lo oye, pero la verdadera recompensa y el bienestar total se siente cuando una acción pequeña va sumando a ese cambio de tu vida constantemente y te sientes mejor y vas saliendo de problemas, vas saliendo de dificultades, de preocupaciones. Ya la angustia está a punto de ser destruida porque te has vuelto más fuerte, te has vuelto alguien que confía en sí mismo, porque bueno, ya uno se repite, bueno, si tengo al Padre Eterno dentro de mí, pues será que esto me va a detener. Y ya uno no ve las dificultades con odio, sino que ve la solución. Bueno, ¿qué puedo hacer para salir de esto? A ver, o cómo le hago, con quién acudo, con quién pido una orientación, lo que sea, ¿sale? Entonces, sigamos. Dice que ante este estremecer de tinieblas, la justicia se enfureció y envió la verdad como autoridad ante todas las emanaciones de las tinieblas. Por eso es que los judíos no soportaban a Jesús, ¿verdad? Porque él hablaba con eso, con la verdad. Él decía, muchas cosas os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le dijeron, no te apedreamos por buena obra, sino por blasfemia, porque te haces hijo de Dios. Y él les refutó, no está escrito en vuestra ley, hijos de Dios sois. Pero como vino la palabra a ellos y la rechazaron, por eso quedó más que comprobado que eran hijos de tinieblas, como hasta el día de hoy. Porque siendo los dueños de todas las empresas del mundo y bancos, nunca hacen cosas para cambiar la situación. A ellos les conviene que esto se mantenga así, dividido por clases sociales, por idealismos, por filosofías y todos los poderes que ya sabemos de la estatua de Nabucodonosor. Entonces miren que la verdad hace estremecer a las tinieblas. Ellas reconocieron plenamente al Padre Luz, verdaderamente una potencia perfecta de verbo verdad, puesto que la verdad es la boca del Padre y su lengua es el Espíritu Santo. Miren qué bonito, nos está dando la forma para que en nuestra mente lo podamos concebir. Bueno, imaginemos por un momento que tiene un cuerpo parecido al nuestro, el Padre Eterno, porque pues para mí su cuerpo es todo el universo. Pero vamos a suponer, ya que la mente aprende a través de símbolos y de formas. Dice que la verdad es su boca y la lengua, el Espíritu Santo. Claro, la boca necesita estar unida a todos los componentes, dientes, lengua, eh, paladar, etcétera. Miren qué excelente asociación. De la lengua sale lo que hay en el corazón. Y si en el corazón del Padre Eterno existe toda la verdad, pues qué maravilloso. Yo quiero recibir su verdad, o sea, quiero escuchar su palabra.
Cuando llega la humanidad a recibir el Espíritu, dice, la manifestación del Padre y su revelación de eternidades que es hoy. O sea que esta verdad llega en el momento en que la humanidad está lista. Y asocio esto a un tema que por mucho tiempo me costó trabajo comprender, que era eso de lloverán lenguas de fuego, que ha sido muy sonado. Y pues llega a la conclusión de que, si la lengua del Padre Eterno es el Espíritu Santo, o sea, las verdades, quiere decir que lloverán lenguas de fuego, verdades, que quemen la mente, que quemen toda tiniebla, ¿sí? Por eso es muy importante que en esa medida obtenemos más respuestas. Y si volvemos al título, hermanos queridos, recuerden, nos daremos cuenta de que todo está dentro de nosotros, sin confundir los mecanismos, claro está. No podría ocurrir de otra manera, sería una... Si la verdad reveló, o sea, que se debe ir gestando el Hijo del Hombre, mientras o antes de que se muera al hombre viejo, pero yo diría que mejor procurar que muera el hombre viejo que uno era, pues para permitir esa gestación que se dé con mayor armonía. Y ante este poder que el hombre llega hoy a contener, los dragones, hijos del patriarca, se escondieron en las densas tinieblas. Libro secreto de Juan, se los recomiendo. Ahí habla mucho de esta parte. Dice que se escondieron en densas tinieblas para resguardarse de la destrucción de la luz que había llegado. O sea, que la luz iba a ejecutar sobre ellos. Ahora que la verdad abría su boca sin fin, soltaba el Espíritu Eterno sobre los dragones. Entonces llegué a conocer la autoridad de la Reina del Sur. Y así lo veía en el manantial de luz, en la nave de Sariel, en la que había iniciado el viaje a mi inmortalidad, la eternidad de la humanidad toda. Y volví a escuchar la terrible verdad que ahuyenta las tinieblas. En este amanecer muere la muerte, da paso al nacimiento real del hombre, desde el origen de los progenitores mayores. El hombre terrestre obtiene la respuesta. Se integra la inteligencia del espacio-tiempo del universo. La vida tiene sentido para él. La ve florecer en millones y millones de sistemas galácticos del vasto universo. Viste alas y viaja entre las dimensiones sin salir del espacio o de sus leyes. Es el camino del presente, pasado y futuro, de las energías de la mente y el espíritu. Nos remite nuevamente a esto, las energías que son pensamientos o empiezan por los pensamientos que se trabajan con la mente y acrecentan o disminuyen el aprendizaje del espíritu. No hay fronteras que detengan el conocimiento eterno. Ama a toda criatura y expresión del hálito de creación y la entiende como eterna en todo el universo. Encuentra que la muerte no existe, es solo un aprendizaje de la inteligencia, que reflexionemos sobre eso, porque lo es continuidad de idea.
Miren qué interesante, para llegar a ser mariposa has de ver y comprender la espiritualidad como la persistencia del aprendizaje. Yo les decía constancia, bueno, también persistir es su sinónimo. Antes entendía la espiritualidad como experimentar cosas místicas, eh, tener abducciones, tener viajes astrales y que saber qué encarnación fui y todo eso, pero yo les digo algo, de nada nos sirve todo eso si se sigue siendo la misma persona. De hecho, ninguno de esos caminos ha conducido a los hombres a la verdad, porque en la mayoría de estos que acabo de mencionar se fantasea, no hay una verdad. Muchas veces los que dicen recibir mensajes de seres de otro mundo y cosas así, no son congruentes con su forma de proceder. Y mucho menos, pues, todas las corrientes que existen como un abanico de oportunidades, ¿no? Para perderse, porque es la falsa espiritualidad la que conduce al hombre a la confusión. Sencillo, se lo explicó Sariel. La espiritualidad es la persistencia del aprendizaje, o sea, conocimiento. Cumple las leyes de su proporción. Ah, claro, todo va en proporción de lo que uno avanza. Uno no puede hablar de lo que no sabe. Le toca aprenderlo, pero no quiere decir que no pueda lograrlo. Sin embargo, es importante, pues, siempre en la medida del avance, mis hermanos. Eh, Siente siempre vivir por tu espíritu, que son las memorias logradas en cada vida. Este vestido gusano está hecho para lograr el trabajo de la conciencia. Aquí vienen las recomendaciones. Ama la madre naturaleza que te da vida o tránsitos de aprendizaje. Siente y comprende la fuerza dual de la creación. Aclaro aquí, dual no se refiere a yin yang, bien y mal y todas esas cosas que en Oriente se manejan. Como la dualidad no tiene nada que ver, sino complementos de fuerzas, como lo es el hombre y la mujer. Aquí dice que en su carácter femenino, madre tierra, planeta mujer, aporta vitalidad a la carne, alimento y existencia física. Debes tener presente que en su expresión masculina, fuerza, espíritu creador, hombre eterno, es una chispa del Santo Espíritu, una llama. Presiente estas dos fuerzas. Hay una tercera que es el alma universal, expresada como la síntesis padre. ¿Dónde habita la suprema conciencia? La luz. Y aquí viene lo mejor de todo, diría yo la cereza del pastel. Inaccesible y desconocida al hombre, solo reconocida por los 144,000 codificados de la suprema sabiduría, los llamados al efecto mariposa. Y aquí lanzo la pregunta, ¿quiénes serán esos codificados?